las agresiones humanas, que no son pocas. Aquí tenemos un barco de arrastre. Estos barcos ya no existen. Este tipo de barcos ya no existen. Era una problemática muy grande cuando habían estos barcos pequeños, porque estaban continuamente pescando en profundidades no permitidas. Y claro, ellos alegaban que eran muy pequeños y no podían meterse a más profundidad. Por un lado tenían razón. La verdad es que eran barcos ilegales. Normalmente tienen una potencia de 120 caballos, llevaban unos motores Pegaso, pero lo potenciaban con una reductora especial y podían llegar hasta 300 caballos. Eso era ilegal, la pesca lo sabía, pero lo permitía. Estos barcos normalmente pescaban bastante, sobre todo en el verano, los salmonetillos, que como digo, ha sido la perdición de las praderas de Málaga. Se ha ido permitiendo que pescaran continuamente los barcos de arrastre. Estos eran pequeños, hacían bastante daño, pero no el que hacen ahora los que vais a ver a continuación. Aquí tenéis una fotografía de salmonete, Mulus urmuletus. Esto es un barco de tamaño medio, un barco, y aquí tenemos ya un barco de los que hay ahora. Son barcos que tienen 700 a 1000 caballos de potencia. Tampoco está permitida tanta potencia, pero la Administración mira para otro lado. Y entonces estos barcos se subvencionaron para evitar que los barcos pequeños pescaran sobre las praderas, o sea, sobre menos de 50 metros de profundidad. Se dio dinero para que estos pescadores pescaran a mayor profundidad, la cigala, y entonces lo que ha ocurrido es que no se ha tenido en cuenta que le daban barcos a personas sin escrúpulos que han pescado 3 días la cigala, después cuando han visto el esfuerzo que tienen que hacer, pues están pescando continuamente en poca profundidad y son los que se han cargado en los fondos marinos de Málaga. Aquí tenemos un esquema de cómo es la pesca de arrastre. Esas puertas monstruosas son las que hacen más daño. No solamente las puertas, sino las redes, y más que, aunque está prohibido, siguen poniéndolas en la entrada de la boca. Esto es un sistema que trajeron de África, cuando estaban los barcos en África, que son las quisquilleras, que le ponen unas cadenas a los barcos y hacen un daño enorme. No solamente las puertas en sí, sino las quisquilleras, que son unas cadenas que es para que la red profundice en el sustrato y coger otro tipo de pesca. Aquí tenéis lo que hemos visto antes, ampliado, la marca de los barcos de arrastre sobre la pradera de Zostera. Estamos hablando entre 8 y 17 metros. O sea, los barcos de arrastre no pueden pescar a menos de 50 metros de profundidad, pero están pescando sobre menos de 50 metros de profundidad y sobre las praderas de Zostera marina, en este caso. Y un barco de este tipo está cometiendo 3 ilegalidades. Una, que está pescando a menos de 50 metros de profundidad. Otra, que es pescar sobre las praderas de fanerógamas, que está prohibido por ley, está cometiendo una segunda infracción. Y la tercera es que está pescando alevines, o sea que un barco de pesca que está pescando sobre las praderas, aparte del daño que está haciendo, pues está cometiendo muchas infracciones. Aquí podéis ver una campaña que se hizo en Cartagena, para que veáis el daño que hace un barco de arrastre. Esto es la pesca de 15 minutos sobre una pradera de posición oceánica. Se vio que se cuantificó el daño que hacían los barcos de arrastre sobre las praderas. Para que os hagáis una idea, un barco de tamaño medio puede arrancar de 100.000 a 300.000 haces de Posidonia en 1 hora. Ahí os podéis hacer una idea para cuando os digan que los barcos de arrastre realmente no hacen tanto daño como para cargarse las praderas, podéis hacer una idea del daño que hace. Está comprobado. Aquí no hay cambio climático. Aquí podéis ver el daño que hace un barco de arrastre en las praderas de Maro. Eso lo hicimos un sábado y el viernes había pasado por allí el barco. Hay barcos de pesca de aquí de Málaga, de la Caleta sobre todo, que han estado pescando continuamente sobre estas praderas. Y aquí tenéis una prueba del daño que hace. Imaginaros que ha pasado una vez. Imaginaros cuando esta cantidad de puertas, imaginaros la cantidad de veces que pasan sobre las praderas, el daño que hacen. Y cuando decimos que los pescadores dicen sepultado, cuando los pescadores
pasan todos los días durante varias veces sobre las praderas. Imaginaros el daño que pueden hacer cuando la zostera marina es mucho más sensible, no tiene tanto agarre como la Poseidón oceánica. Otro tema, hubo un delegado de pesca, cuando Pesca daba la cara, ahora está totalmente encerrado y no quiere saber nada de lo que reclamamos los ciudadanos. Hubo un tiempo en que había un delegado de pesca que quería que los ciudadanos avisaran cuando los barcos de arrastre estaban muy cerca, era una buena ayuda, pero fracasó el tema porque los barcos marisqueros les está permitido que arrastren a menos profundidad. Entonces llamaban muchas veces que había un barco arrastrando en poca profundidad en la misma orilla, y entonces son marisqueros que sí tienen permiso para pescar en poca profundidad, se puede meter y se mete incluso en la orilla, está permitido. Lo que ocurre es que al no haber un cartografiado de la zostera marina, de las praderas de aquí de Málaga, pues no se le puede decir, señores, aquí no podéis pescar, que yo creo que los pescadores artesanales son mucho más respetuosos que los pescadores de arrastre. Aquí podemos ver, esto es para pescar la almeja malagueña, la chirla, que se suele decir en toda España. Estos son los rastros para coger concha fina. Aquí podéis ver un esquema de cómo pescan los arrastreros. Los marisqueros, aquí tenemos el gavilán, que es un ancla muy, muy grande, que se hinca firmemente en el fondo, y entonces el barco tira por la proa los rastros, y lo que hace el barco es retroceder con la maquinilla, no va con la hélice del barco, va con la maquinilla, va arrastrando hacia atrás, y entonces cuando va recogiendo lo que hay en el fondo de arena. Puede ser los corrucos, puede ser concha fina. Aquí podéis ver lo que es un gavilán. Imaginaros lo que es eso si hay una pradera, que no tenemos que echar toda la culpa a los rastreros, pero si un marisquero ancla esto sobre una pradera de zostera, imaginaros el daño que hace. Y si por el otro lado va arrastrando con los rastros, aquí tenéis un esquema del gavilán. Esto es los efectos de una pradera. Esto me parece que decimos ocea. Después de pasar un marisquero, esto lo hicimos a continuación de haber pasado un marisquero, o sea que también hay daño, hace daño. Entonces, yo lo que quería decir que para el tema este de que la gente avisara cuando hay barcos de arrastre a poca profundidad, que sería una buena idea, pero a los barcos marisqueros habría que dotarlos de un distintivo, un color sobre la cabina, para que se distinguiera unos de otros, y entonces las denuncias, que sería muy importante porque barcos de arrastre lo vemos continuamente en poca profundidad para avisar, por ejemplo, a Seprona y que lo detengan. Otro problema que hay también para el tema de las praderas aquí en Málaga, que no se ha tenido en cuenta, es el de la captura de pulpo. Esta es una fotografía muy curiosa que me la hizo José Antonio Rodríguez mientras acariciaba un pulpo y él o ella se abrazó a mi cara. El tema de los alcatruces, aquí en Málaga se le llaman pucheros, es bastante grave en Málaga, porque no nos podemos imaginar la cantidad de vasijas de estas que hay en el fondo marino. Si os montáis en un barco de arrastre, podéis ver la cantidad de vasijas de estas que se cogen de plástico, muchas ilegales, como vais a poder ver. Y lo malo es que los barcos no lo traen a puerto. Se podían traer a puerto, se podía incluso dar alguna bonificación al barco por traer estos pucheros, pero lo que hacen es volverlo a tirar porque ya lo tiran en zona donde ellos arrastran normalmente y saben que dentro de cada vasija de esta va a haber un pulpo. Aquí tenéis, estos son los homologados. La Junta de Andalucía hizo estas vasijas que son las legales, y después están prohibidas las demás, pero como podéis ver, bueno, aquí está en el fondo, tienen un peso de cemento en el fondo y entre el pulpo lo sacan con lejía. Cuando suben arriba para hacer la maniobra más rápida, le pulverizan con lejía. Al principio, esto hubiera sido lo mejor, eran de cerámica. Al principio, esto en Fuengirola, así ya cuando empezaron a ponerse los primeros alcatruces en Fuengirola. Eso fue una novedad. Todo el mundo, los pescadores, lo miraba con recelo y tal, ¿no? Pero ahora todos quieren ponerlo. Pero aquí, como podéis ver,
se permite, y eso podéis verlo dando una vuelta por el puerto de la Caleta, podéis ver que hay de todo tipo de vasijas de estas que no están homologadas. Es increíble, lo hay de todos los colores. Aquí podéis ver, en el rojo el que menos pulpo coge, una cosa muy curiosa. Cuando ponen cubo rojo no coge mucho pulpo. Aquí podéis ver todo este montón de trampas que son ilegales, pero permitidas. Esto es en las mezquitillas, sí. Imaginaros todo esto porque no hay un control de los que se pierdan o no se pierdan. Esto es muy curioso y esto podéis verlo, si os dais una vuelta ahora por la Caleta podéis verlo. Estos son unos tubos que son para cables de alta tensión, para enterrarlos, ¿no? Pues esto no sé si los comprarán, porque esto es muy fácil de conseguir en cualquier obra. Y desde aquí preparan también trampas para coger los pulpos. Imaginaros cómo están los fondos marinos de Málaga después de permitir todo eso. Que se permiten unos 1000 cubos por embarcación y el año pasado, esto me lo ha dicho un inspector de pesca, cogieron un barco que tenía 6000 tubos, con 6000 cubos de trampas. Agresiones naturales. Y esto es un desastre natural real. Esto es la pradera de Posidonia que habéis visto en los planos, el jardincillo que le puso Jaime Rodríguez a esta praderita de Posidonia. Estábamos encantados con él porque es la pradera más grande que había de Posidonia oceánica antes de llegar a su límite de distribución. Esto llegaba desde la orilla hasta unos 12 metros de profundidad y estaba protegida, como he dicho, por las piedras, ¿no? Esta es la desembocadura del río de la Miel, podéis ver allí las cañas que indican la salida. Hay una salida continua, pero muy poca agua. Pero imaginaros lo que ha podido ocurrir cuando el año pasado, aquella riada que hubo en Almuñécar, que vimos mucho en televisión, el destrozo que hizo, pues ese mismo día este río lanzó muchísima arena, como podéis ver aquí, como ha hecho un... Sí, parece ser que a consecuencia de las obras de la autovía hubo esta riada tan grande y entonces ha entrado una cantidad de arena muy grande que ha sepultado gran parte de la pradera. Estuvimos buceando a pulmón hasta donde no alcanzó la vista y era impresionante el ver que lo único que teníamos de Posidonia oceánica, encima una riada se la ha llevado por culpa de una construcción humana. Y ahora vamos a hablar de las praderas de Torre del Mar. Las praderas de Málaga estaban desde el puerto de Málaga hasta Maro. Prácticamente era una línea continua de praderas, sobre todo de zostera marina. Y, como habéis visto, si en un paraje natural, protegido, entre comillas, ha ocurrido esto, ¿qué no puede ocurrir en las demás zonas que no están protegidas? Sí están protegidas porque los barcos de arrastre no pueden pescar en menos de 50 metros de profundidad y como esto está entre 8 y 17, pues están protegidas, pero no se hace cumplir la ley y está ocurriendo lo que está ocurriendo. Aquí tenemos en la pradera de Torre del Mar, que donde estaban las praderas, ahora normalmente ya lo que hay es la arena. Aquí tenemos un Ariosoma balearicum, es un pez, un pequeño congrio, que solamente lo vemos de noche y cuando lo molestan un poco se entierra como la anguila jardinera de Canarias. Aquí lo tenemos enterrándose, Carlos lo incordiaría con el flash y dijo, mira, ahí te queda y me voy a mi mundo. Aquí tenemos otro, como veis, aquí todo esto era pradera y está ocupado por fauna de arena. Y esto es un erizo de arena, un Echinocardium cordatum puede ser, y en las praderas se suele ver bastante. Podemos encontrar esta sorpresa porque las praderas atraen a los peces, ¿no? Y normalmente vienen y dicen, no sabe, estará pensando, no sé lo que ha pasado aquí, que antes había mucho y ahora prácticamente no hay de nada. Aquí tenemos, son dos especies de tríglidos, de rubio. Este es muy común, pero el rojo es muy raro de ver. Hemos tenido la suerte de encontrarlo. En la pradera, posiblemente está ahora mismo ahí, porque nunca lo hemos visto en ningún lado y lo hemos visto Carlos por un lado y yo por el otro. Aquí tenemos una pequeña gambita, una raya. Todo esto era pradera. Ahora mismo lo que está ocupada por peces, por fauna de arena.
Esto ya es pradera que existe ahora mismo, eso está ahora mismo ahí. Esto es un signátido. Las praderas de fanerógama, y sobre todo hemos observado que la de zostera marina es donde más signátidos viven. Aquí tenemos este, que es un Erophin ophidium, creo que es, juvenil. Es muy común encontrar signátidos en las praderas. Y esto realmente da pena. En las praderas de Torre del Mar, lo que queda en Torre del Mar, es donde más caballitos de mar podemos encontrar, estoy seguro, de toda la península ibérica, por poner un ejemplo. No hay ningún sitio donde haya más caballitos de mar concentrados que en esta pradera. Eso lo podemos ver cuando queráis. Ha venido mucha gente, muchos amigos que son fotógrafos submarinos, han venido a ver esto, porque hacer la foto de un caballito de mar es muy difícil. El buceador, yo me llevo toda la vida buceando, solamente en un par de ocasiones me he encontrado con ellos, pero aquí puedes verlo y ha venido gente especialmente para hacer fotografías. Estaba diciendo Agustín que los signátidos están vinculados con los caballitos, o sea, son del mismo grupo. Sí, los signátidos. Lo cual es un grupo que vive en fanerógama y que aquí hay en cantidad. Aquí en cantidad. Esto, o sea, al acabar con todas las praderas de Málaga, en Málaga siempre ha habido muchos signátidos en los barcos de pesca, en la orilla. Los caballitos de mar era muy típico, no sé si os acordaréis de que muchos coches llevaban colgado un caballito de mar porque era muy fácil encontrar en la orilla. Pues entonces los únicos que quedan ahora mismo, al haber exterminado con todas las praderas de la costa de Málaga, están concentrados. Yo digo que son como los indios de la reserva de Norteamérica. Están concentrados en estas pequeñas, estos pequeños restos de pradera que quedan en la caleta. Entonces es muy fácil de verlo. Ya os digo que han venido bastante gente para cuando le hemos dicho que puede hacer fotografía de caballitos de mar. Carlos fue uno de ellos, ya se ha aficionado a venir. Aquí lo podéis ver. Esto es un hipocampus y el hipocampus ramuloso o punky, como yo le digo. Aquí lo tenemos, ramuloso, recién peinado. Aquí tenemos, como sabéis, los caballitos de mar, los signátidos, no sé, en el mundo de los vertebrados es el único caso en que los machos son los que tienen la cría. Esto es, decimos, un caballito de mar embarazado, nunca embarazada, porque las hembras no son las que portan la cría. La hembra coloca en esa bolsa incubatriz que tiene el hipocampus, le coloca, y el macho es el que se dedica el que soporta el embarazo. Muchas veces los vemos que están totalmente tumbados, que no pueden levantarse por el peso del embarazo. Esta fotografía, para que os hagáis una idea del daño que hacen los barcos de arrastre. Estos son los signátidos que habéis visto en la fotografía. Esto es en el año 1993, cuando estábamos haciendo el estudio de planificación de Maro, en uno de los barcos de arrastre que me monté, pescando sobre las praderas. Esto es un puñado, porque había muchísimo más, de signátidos que arrancó este barco de pesca. Era un barco de los pequeños, un barco de unos 128 caballos, con potencia hasta 300. Pues este era el que pescaba sobre estas praderas. Este barco lo conocimos bajo el agua. Estábamos haciendo, Ana Retamero y yo, estábamos haciendo fotografías en la pradera de zostera marina de Maro. Estábamos en 8 metros de profundidad, escuchamos un ruido, no sabíamos lo que era. Le dije inmediatamente que subiéramos y era un barco de arrastre que venía hacia nosotros, aunque teníamos la barca con la bandera de buceo. Nos hicimos amigos de él, muchas veces hay que unirse al enemigo, y entonces nos dejó de que estuviéramos en los arrastres que hacía continuamente sobre aquello. Pues bien, este es uno de los barcos, este patrón es uno de los barcos que han subvencionado con motores de muchísima potencia. Creo que es un barco, tiene 800 caballos de potencia, y es uno de los que asiduamente ha ido sepultando, como dicen los pescadores, las praderas de Maro. Aquí tenemos un caballito de mar. Esto es de lo que cogimos también en esa pesca. Y yo normalmente lo echaba en cubo y de momento soltaban las crías. Ahí podéis ver la cantidad de caballitos de mar que habían matado. Estas fotografías son típicas de Carlos, que tiene una paciencia increíble. Puede dedicar una inmersión entera para hacer esta fotografía. Aquí tenéis un salmonetito que, como os digo, es la especie objetivo de estos barcos.
Al perderse estas praderas también hemos perdido un salmonete, el salmonete judío, Upeneus pori me parece que se llama, que estaba en una especie que entró por el canal de Suez y que ha ido poco a poco, ha ido invadiendo la costa mediterránea, y nosotros ya lo habíamos visto en las praderas de Maro, y vamos a hacer un seguimiento, pero al quedarnos sin pradera no podemos ver si ha prosperado la entrada de este pez, el Upeneus pori. Sí, esto está enfrente, a espaldas de nosotros, en el trozo de mar que tenemos a nuestra espalda, está tomada esta fotografía este verano. Bueno, y esto también es inédito. Yo rebusco por todos los lados y he encontrado un cartografiado de toda la costa de Málaga. Este es un cartografiado de los muchos que hace Costa para sacar arena, pero como tuvo muchos problemas con el tema de las farogamas marinas, que metieron mano a donde había pradera, hubo muchas protestas, pues entonces, como dijo ayer Jorge Rey, regulan para ver qué tipo de sustrato, qué tipo de biocenosis existe en esos fondos. Y aquí tenemos el cartografiado, el último que se ha hecho en la costa de Málaga. Aquí tenemos el cartografiado de las praderas, esto me lo he encontrado, ha sido una sorpresa, el cartografiado de lo que queda de las praderas en el puerto de la Caleta de Bel, el puerto que se va a ampliar, en el que se ha hecho un estudio de impacto ambiental que hemos hecho nosotros, la plataforma, hemos hecho un estudio de análisis crítico de lo mal hecho que está este estudio de impacto ambiental. Dice, por ejemplo, que hay una sola especie protegida, lo dice con un poco de, yo pienso que con desprecio, y en realidad hay 7 especies protegidas en ese trocito. También dicen en la conclusión de que si los barcos de pesca se están cargando todas estas praderas, pues qué más da que se haga un puerto. Llegan a esa conclusión y eso no es así, porque si esto se protege, si este puerto se hizo hace unos 30 años, se hizo sin saber, porque en ese momento no había conocimiento del valor de estas praderas, se hizo sin conocimiento de lo que había, y lo ha soportado, si podéis ver, en la parte de la bocana del puerto. Todo esto yo lo he visto, lo estamos viendo continuamente con inmersiones que estamos haciendo, sacrificando muchas horas de descanso. Estamos viendo cómo están las praderas. Como podéis ver, la zona del puerto es donde se ha perdido, pero sigue, después de 30 años sigue, y había que protegerla y no hacer un puerto más grande como se va a hacer. Esto pienso que, aunque dicen que es imposible de que den marcha atrás, la Administración debía de dar marcha atrás si se hace la suficiente presión como para que no se haga este destrozo, porque es que si, por ejemplo, tuviéramos las praderas de Maro, Cerro Gordo, si tuviéramos más praderas en la costa, como había antes, pues se podía sacrificar este trozo, pero si ya no hay, realmente nefasto el que se haga este puerto y se carguen lo poquito que queda y todos estos caballitos de mar que podemos ver. Suena cursi el tema de los caballitos de mar, pero ellos también tienen derecho a la vida. Aquí podemos ver, y la verdad es que duele. Os puedo decir una cosa, cuando vi el destrozo que se había hecho en las praderas, después de que todos los años íbamos a fotografiar la floración para tener datos de la floración, cuando me enteré y yo vi en una inmersión que lo que había ocurrido, aquella noche no dormí y lloré. Y entonces, para terminar, el mensaje que queremos dar es este. O hacemos un puerto para esa pobrecita gente que no tiene ¿cómo se llaman? Amarres. Lo ponen como si fuera un sacrificio, que no tienen amarres para sus barcos. O hacemos este puerto para que estos señores tengan estos barcos, o dejamos de vivir a esta especie que tienen derecho porque es su hábitat, y además es un hábitat muy importante que durante muchísimo tiempo, durante toda la vida, nos ha dado muchos beneficios a la humanidad.